Hola, yo soy Saraí Hernández y hoy les hablaré de 3 metodologías que pueden aplicar en las organizaciones. Para empezar, les hablaré de una metodología que abarca el mundo actual, en donde las tecnologías están presentes. Se llama teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo, en el 2016, define al teletrabajo como una forma de organización del trabajo, la cual tiene las siguientes características. La primera hace referencia a que el trabajo se debe realizar en un establecimiento distinto al principal de la empresa. Y la segunda hace referencia a las nuevas tecnologías, ya que hacen posible esta forma de comunicarse. Esto quiere decir que el trabajo se puede realizar en diferentes locaciones, siendo posible porque utilizas herramientas como son las TICs o nuevas tecnologías. Estas sirven para poder efectuar el trabajo a distancia en cualquier sitio. Otro concepto importante es el home office o trabajo en casa, el cual es una modalidad del teletrabajo. Consiste en que el trabajador realiza sus actividades y tareas desde su domicilio, de manera permanente o distribuida entre empresa y oficina. Esta modalidad también cuenta con sus características. La primera es flexibilidad. Se enfoca en el trabajo en casa o fuera de la oficina y busca mejorar la calidad de vida y el bienestar del trabajador. Claro está que es un modelo distinto al tradicional, pues replantea las formas de comunicación. Hay otros 2 autores que definen otras modalidades del teletrabajo. Suárez en el 2016 define 3 modalidades de teletrabajo. El primero es el teletrabajo autónomo, el cual es el trabajo a distancia desarrollado por personas independientes que promocionan y desarrollan una labor o servicio a través del uso de las TICs. El segundo es el teletrabajo suplementario, el cual es el trabajo a distancia desarrollado por personas dependientes de una empresa que se vinculan a ella a través de un contrato. Por último está el teletrabajo móvil, el cual es el trabajo a distancia desarrollado por trabajadores que principalmente utilizan los dispositivos móviles. Por otro lado, Ocio en el 2010 menciona otras 9 modalidades de teletrabajo. El primero es el teletrabajador en casa, la cual es la persona que no tiene puesto permanente en una empresa y trabaja desde su casa. El teletrabajador de oficina es un trabajador a distancia que tiene un puesto permanente en una empresa y tiene posibilidades de trabajar desde su casa. El teletrabajador flexible de oficina realiza parte de su trabajo desde casa y tiene que estar disponible durante el tiempo de su jornada laboral. El teletrabajador flexible en casa no está vinculado de manera permanente con una empresa, por lo que no tiene un puesto. Puede trabajar en casa y en diferentes oficinas. El teletrabajador con oficina en casa posee un ordenador en su oficina y en su casa. Alternan su trabajo entre la casa y las oficinas. El teletrabajador móvil en casa y en la oficina es el personal de la empresa que posee un puesto. Además tiene un ordenador en su oficina. El teletrabajador asalariado es el personal de una empresa que trabaja desde un lugar remoto y es de nómina fija. El freelance es el autoempleado que puede trabajar para una o varias empresas y ofrece sus servicios para tareas muy específicas. Y por último, el teletrabajador empresario es el trabajador que decide tener su propia empresa, ejerciendo desde su casa o sitio remoto. Por último, mencionar que para implementar el teletrabajo se debe cumplir con varias condiciones, como son las nuevas tecnologías y los espacios necesarios. La siguiente metodología de intervención es la gamificación, la cual se presenta como una nueva alternativa para crear y mantener el compromiso de las personas
por medio de un sistema de recompensas, desafíos y retos que despiertan el interés del usuario y potencian su participación, vinculación, concentración y fidelización, convirtiéndolo en una forma idónea de transmitir un mensaje con éxito y evaluar conocimientos, competencias y habilidades. Gallego y De Pablos en el 2014 definen la gamificación en las organizaciones como una práctica empresarial reciente que se encuentra en la intersección entre el marketing, los juegos y la psicología, permitiendo que sean atractivas no solo para el cliente, sino también para el usuario. Una de las claves que convierte a la gamificación en una estrategia óptima para fomentar la implicación, participación voluntaria y la búsqueda de soluciones alternativas, disminuyendo el temor al fracaso, es la implementación de entornos lúdicos que motivan a las personas a realizar determinadas tareas y que permiten que los participantes puedan equivocarse y reiniciar la tarea, buscando nuevas alternativas en el lugar de trabajo. Para comprender mejor lo que es la gamificación, se necesita conocer 3 elementos clave que intervienen en ello: las dinámicas, las mecánicas y los componentes del juego. Las dinámicas tienen como objetivo motivar al usuario por medio del juego, por ejemplo, con las restricciones, recompensas, el estatus y las relaciones. Las mecánicas hacen referencia a cómo la cooperación, entre otras actividades, pueden ayudar a crear un vínculo de compromiso que permita al trabajador disfrutar el juego e involucrarse más con el trabajo de la empresa. Por ejemplo, los retos, la competición, el feedback, los puntos obtenidos, los niveles, entre otros. Y por último, los componentes del juego, que son las peticiones específicas de las dinámicas y mecánicas del juego. Por ejemplo, los logros, avances, la formación de equipo, entre otros. Es importante mencionar que hay ciertas características que comparten todos los juegos. Primero, los objetivos, que es el resultado que cada individuo o grupo quiere conseguir como consecuencia de su participación. Las normas son las reglas de un juego que definen las limitaciones que los jugadores tienen para conseguir el objetivo del juego. El feedback o retroalimentación informa a los jugadores de cómo es su posición respecto al objetivo final. Y por último, la participación voluntaria, la cual los jugadores aceptan participar conociendo el objetivo, las normas y el sistema de retroalimentación establecidos. La gamificación dentro de los recursos humanos afirma que es capaz de captar, retener y motivar con éxito el talento humano, teniendo aplicaciones en el reclutamiento de personal, los procesos formativos, la generación de ideas, la identificación de habilidades y destrezas, la mejora de la cultura organizacional y la realización de tareas burocráticas. La gamificación cuenta con muchos beneficios, los cuales ayudarán a que crezca la organización. El último método de intervención que les mencionaré es la datificación. Es la acción de convertir en datos una información, un proceso o actividad. Un concepto importante dentro de la datificación es la Big Data, que son grandes volúmenes de datos o datos masivos, y todas las cosas que se pueden hacer con esos datos, pero a gran escala. El Big Data propone 2 tipos de datos, los estructurados y los no estructurados. Los estructurados se caracterizan por tener una estructura y esquema fijos. Son detallados y generalmente se encuentran almacenados en bases de datos tradicionales. Por otro lado, los no estructurados no tienen un esquema definido. Se encuentran almacenados como documentos u objetos, por ejemplo, mensajes instantáneos de Facebook y WhatsApp, fotografías, audios, videos, mails,
imágenes, libros, artículos, documentos, entre otros. A continuación les mencionaré los 5 componentes del Big Data. Primero está el volumen, que se refiere a las grandes cantidades de datos, por lo que existe actualmente una necesidad de crear unidades de almacenamiento de información con mayor número de capacidad, como los gigabytes, los terabytes, los pegabytes, los zettabytes y los yottabytes. Después se encuentra la velocidad, que en los últimos años ha incrementado. Internet ha sido una herramienta que ha facilitado que el proceso se lleve de manera más rápida. Después sigue la variedad, que son las fuentes de datos heterogéneas. El Big Data destaca por alimentarse de fuentes que están compuestas por elementos de distinta naturaleza. Es posible encontrar diversidad de datos heterogéneos y no predefinidos, lo cual permite la combinación de datos, favorece la creatividad y aumenta el número de posibilidades de análisis. Después está el valor, que se refiere al proceso de convertir los datos mediante su combinación, análisis y transformación en información de manera fidedigna, es decir, extraer su valor. Y por último está la veracidad, que es el nivel de confiabilidad que se tiene de los datos. Se obtiene información fiable a partir de la calidad de los datos. Los consumidores y usuarios son seres cambiantes y complejos, por lo que las empresas tienen que recurrir a soluciones como el Big Data, a fin de conocerlos mejor y ofrecerles productos y servicios más relevantes. Lo que buscan las marcas es determinar quiénes son y cuáles son sus principales preferencias, con el propósito de adelantarse a sus peticiones. Aquí radica la trascendencia de herramientas inteligentes que contribuyen a la definición de estrategias del negocio, ya que el mayor uso de la Big Data es en las redes sociales y en los sentimientos de los clientes. Además, mantener el contacto de lo que dicen los clientes sobre sus productos ayuda a las organizaciones empresariales a obtener un tipo de comentarios de los clientes. Esta información se utiliza para modificar decisiones y obtener más valor de su negocio. Por último, les mencionaré algunas cuestiones éticas de la Big Data, ya que se ha comenzado a abrir debates sobre cuestiones de privacidad, propiedad intelectual, libertad de expresión, entre otros, debido a que el uso de esta herramienta puede irrumpir en la privacidad de los usuarios. Actualmente compartimos todo tipo de información personal en diversas plataformas, las cuales, al hacer sus propios análisis de datos, pueden socavar información personal de forma no intencionada en búsqueda de otro tipo de información, por lo que es muy fácil acceder a información personal en la Big Data. Aunque el adecuado uso de datos e información personal es regulado por la normatividad legal de cada país, sin embargo las leyes de protección de datos personales avanzan a paso lento en comparación con la rapidez en que progresa la tecnología. En conclusión, las metodologías ya mencionadas pueden ser una herramienta muy útil en las organizaciones, tomando en cuenta todas las pautas que se mencionaron para que su implementación sea exitosa. Cabe mencionar que en las 3 metodologías existe un componente importante que es las nuevas tecnologías y que saber manejarlos requiere de actitudes y habilidades específicas, por lo que hay que tomar en cuenta que estas maneras de intervención se deben de trabajar y negociar. En gran medida se debe de transformar la organización e innovar, ya que actualmente se enfrentan con el mundo global, el cual genera más competitividad. Por último, mencionar que al momento de aplicarlas se debe de tener ética y responsabilidad.